Muy buenos días, apoderados, niños de sexto básico A. El día de hoy vamos a trabajar revisando la guía que se hizo el miércoles 18, el miércoles 13, ¿ya? La cual no está muy buena, ¿ya? Por lo tanto, hemos decidido que esa guía no se considere con nota, pero la guía del próximo miércoles 20 es la guía que se evalúa. Va a ser muy parecida en todo caso. Estamos dando el reforzamiento. Pero la guía que viene ahora es con nota. Claro. Obviamente. Ya. El día lunes 11, nosotros hablamos un poquito de lo que son los gases. Hablamos de 3 características o variables importantes. El volumen, no sé si alguien me puede explicar lo que es el volumen. ¿Sara? La gente que ocupa un cuerpo. Excelente. Pásanos a esto, aunque te intereses por la cámara. El espacio que ocupa un cuerpo. Por ejemplo, esto ocupa cierto espacio. Quizá esto ocupa un espacio diferente. Esto ocupa un espacio diferente. Y todo ocupa un espacio diferente. Claro. El espacio que ocupa un cuerpo. Unidades para medir volumen puede ser una probeta en laboratorio. La unidad de volumen pueden ser los litros, los mililitros, los metros cúbicos. Por lo general estamos trabajando en litros. Segunda variable, temperatura. ¿Quién me puede explicar lo que es la temperatura, Alejandro? Una medida del calor. Excelente, una medida del calor. Existen diversas escalas termométricas, como por ejemplo Kelvin, Celsius, Fahrenheit, que son escalas que hemos ocupado en clases pasadas. Generalmente acá vamos a trabajar en Kelvin. Ya se trabajan con simuladores, que son laboratorios virtuales. Y la tercera variable es la presión. ¿Ya? La presión corresponde a la fuerza del peso. Claro. Por ejemplo, si yo aprieto, ejerzo presión sobre esta botella, ¿no puedes guardar eso? Dejarte hacer ruido, gracias. ¿Ya? Yo le estoy haciendo presión. ¿Ya? Quizás acá va a ser más fácil porque esta botella es plástica, entonces la puedo apretar más. O sea, con la misma fuerza que estoy aplicando, se hunde más. ¿Ya? La del cancino, no sé, está casi atrás. Siempre son diferentes las botellas. Lo importante es que debemos comprender que la presión es aplicar fuerzas sobre un cuerpo. El instrumento para medir presión, ¿ya?, corresponde a un barómetro. Unidades de presión, realmente acá se trabaja en atmósfera, pero existen otras. Los milímetros de mercurio, los torr, los pascales, entre otras. Ya. Pasamos al primer ítem de la guía. Una unidad de presión. ¿Ya? Ya. En la guía, le vuelvo atrás un poquito. ¿Ya? Estoy buscando acá la guía. Esa era la guía, que va a ser muy parecida a la guía que va a ser con nota de la siguiente clase, miércoles 20 de noviembre. ¿Ya? Había que hacer 3 experimentos. De cada experimento, Matías, ¿te puedes dar vuelta? Había que anotar el procedimiento y había que anotar, identificar la variable independiente, la variable dependiente y la constante. Dentro del primer experimento, si no alcanzas a grabar bien, hija, te voy a acercar acá para que se grabe acá. Utilizamos una botella. Dentro del procedimiento, hicimos un agujero acá a la botella, un hoyo, ¿sí? Y dentro de ese hoyo, le pusimos una bombilla hacia adentro de la botella, de tal manera que nos quedaba así. En la parte superior de la botella, ¿pasa algo, hija? Entonces, para que te puedas concentrar y escuchándome lo que estoy explicando. ¿Ya? En la parte superior de la botella colocamos un globo. ¿Cómo estaba ese globo? ¿Inflado o desinflado? Inflado. Y acá colocamos un vaso. ¿Qué pasó cuando solté el globo desde que solo la botella? Botó el agua por la bombilla. Empezó a caer agua como resultado. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué se le está introduciendo a la botella? Aire. ¿Y aquí ese aire qué tiene? Presión. Claro. Entonces, Eso a veces me mata con el jugo porque a veces lo mismo, es lo mismo. El mismo experimento lo saqué de la idea del jugo y también. De hecho, también le saqué la idea. Ya, chiquillos, entonces, volumen, temperatura, presión. ¿Cuál? Hija, después no puedes botar el papel, por favor. ¿O qué necesitas?
Ya, no es necesario que voten un papel ahora, lo pueden votar después, ¿ya? Ya. Entonces, de las tres variables, ¿cuál es la variable que nosotros jugamos, que sería la variable independiente? La presión. ¿Cuál es la variable que dependía de la presión? El volumen. Nunca se calienta, nunca nosotros jugamos con temperatura acá. ¿Cuál sería la variable que es una constante? Ávila, ¿te puedes sentar, por favor? La temperatura. La temperatura. Porque nosotros no jugamos con la temperatura y tampoco cambió la temperatura nunca. Pasamos al experimento 2. En el experimento 2, Ávila, el papel que tiraste al suelo, por favor, no corresponde. ¿Lo puedes dejar en la mesa? No, no se te cayó, lo tiraste, hijo, yo te estaba viendo. Ya, chiquillos, dentro de un vaso colocamos agua que calentamos, ¿se acuerdan? Sí. Ya, ahí colocamos agua caliente. Por otro lado, metimos una botella, ¿cierto? Una botella con un globo. Con un globo Flado. desinflado. ¿Qué pasa con el globo que está en la boca de la botella al meterlo en el agua caliente? Se tenía que inflar. Se infló en cierto instante. Se infló, aumentó su volumen. Ávila, ¿puedes dejar el papel al ladito para que no te concentres, hijo? Ya. Entonces, ¿cuál es la variable que nosotros controlamos acá? Excelente. Hay otra variable que depende de la temperatura en este experimento. ¿Cuál sería? La presión. No, levantemos la mano que no entendamos, Alejandro. El volumen, porque el globo se infla. ¿Y cuál es la variable que no está acá, que es una constante? Presión. La presión. Pasamos al tercer y último experimento que se hizo el miércoles pasado, el miércoles 3. Yo también, sí, anda al baño, tú tienes permiso. Ya. Nuevamente, calentamos agua, la colocamos dentro de un vaso de precipitado, pusimos una botella, ¿ya? Pero acá, en la boca de la botella pusimos un globito desinflado, o sea, que está inflado pero poquito. Sí. Cuando nosotros la metemos al agua caliente, le incrementamos la temperatura, ¿qué va a pasar con el globito que estaba acá? Va a salir por arriba. Ya, tiende a salir. Sale. ¿Por qué salió? ¿Qué es lo que aumentó dentro de la botella? El calor. ¿Ya? Y con ello, ¿qué aumentó más? Presión. La presión. ¿Cuál es la variable de este experimento que nosotros controlamos? Presión. La temperatura controlamos. ¿Y cuál es la variable dependiente? La presión. La presión. ¿Y cuál es la variable que no está involucrada en este juego? Volumen. El volumen. Eso hay que completarlo acá. Si bien no van a ser los mismos experimentos, van a ser experimentos muy parecidos. Y de hecho los materiales son prácticamente los mismos. Tienes que tener una botella desechable, una bombilla, un globo chico, un globo más grande. Los globos chicos yo les llamo bombitas de agua. Tienes que anotar el procedimiento. Por lo general, chiquillos, en este ítem no estaba mal. ¿Ya? Sin embargo, en el segundo ítem tenían que trabajar en el computador. Desde el laboratorio de ciencia nos fuimos al laboratorio de computación. Y este ítem que inicialmente está mal. Entre el ítem 2 y el ítem 3 es lo que decidí aplazar la guía. Acá hay una tabla que hay que completar, que incluso le ayudé a todos en clase, ¿cierto? Por ejemplo, la presión por el volumen es una constante. Es decir, 8 por 1, 8. 4 por 2, 8. El dato que falta acá, ¿qué número sería si este es 2? 2 por 1 te da 8. 4. 2 por 1 de 8. 2. Ah, entonces, ¿cuál es el dato que faltaría acá para que nos dé 8? 4. Entonces, ese dato que falta ahí son 4 litros. ¿Ya? Y acá también nos faltaba un dato. Si acá es 16, acá tiene que ser 0,5. Porque 0,5 es la mitad de 1. Y la mitad de 16 es 8. 0,5 litros. Una vez que ya nosotros tenemos la tabla, ya sabemos los números, tenemos que abrir el Excel. Ya podemos buscar acá, por ejemplo, y ponemos Excel, EXC, y ahí sale Excel. Carlos, de vuelta. Ya, dentro del Excel, lo mismo que este computador y los computadores del colegio, tienen dos Excel. Tiene el Excel 2007 y 2020.
para que no pierda tiempo usted el miércoles, tiene que irse al 2007. Una vez que se meta al Excel 2007, le sale esa información en su computador. En una columna tenemos que poner el volumen y en la otra tenemos que poner la presión. Hijo, ¿me puedes escuchar acá en el televisor? Sí, el compañero que está hablando por allá. ¿Ya? Entonces, acá nosotros anotamos volumen. ¿Ya? Tenemos que ponerle al lado de volumen litro. Lo podemos poner con esas palabras. Si acá no nos alcanza, nosotros el cursor lo movemos entre la celda A y B, como te puedes fijar acá, y lo podemos desplazar. Y en la celda B, hijo, ¿puedes dejar de cortarte el pelo y guardar las tijeras? Gracias. ¿Sí te estás cortando el pelo? ¿No? Ya, pero guarda, hijo, no corresponde a la clase. Dale, guarda las tijeras, simplemente. ¿Ya? Ya. Silencio, continuemos, chicos. Ya, y en la siguiente celda, Hay que poner presión. ya, escribimos presión. Y eso lo notamos en atmósfera. La idea de la explicación que estamos haciendo, también grabando el video para sus papás, ya, es que ojalá tengan tiempo también de repasar en sus casas. ¿Ya? Acá abajo se notan los números. Uno de los graves errores que tuvieron ese día te acaba de llamar la atención por la tijera batida. Por favor, ¿puedes dejar de pasarte cualquier cosa como lo estás haciendo con la regla ahora en el pelo? Ya. Ok. Ya. Chiquillos, cuando yo hago la tabla, para después poder graficarla, no le puedo poner letras. Solamente tengo que ponerle el número acá. ¿Ya? El concepto o las palabras se ponen arriba. ¿Ya? Los números de volumen son 0,5, 1, 2 y 4. Entonces, esos números los anotamos acá. 0,5, 1, 2 y 4. Y en el caso de las presiones, Tomás, ¿te puedes sentar derecho? Dejar de, o sea, de tratar de hablar, de no hablarle a los compañeros y solamente mirarme a mí, al televisor. Ya, entonces los números son 16, 8, 4 y 2. Para terminar la tabla, lo primero que nos faltaría sería que estos datos hay que centrarlos. Los puedo seleccionar con el cursor y acá dice centrar. Ahí están centrados los datos. Y lo último de la tabla, que valía 4 puntos, eso según la guía que se te entregó, que usted ya dispone de ella, ya hay que ponerle los bordes. En este icono, ¿sí? Ahí dice todos los bordes. Busco todos los bordes y la tabla nos queda de esa manera. Ahí ya tengo los 4 puntos. Te escucho, Sala. ¿No hay alguna duda, hijo? Ya. Y finalmente, haría 10 puntos hacer un gráfico. Para hacer el gráfico, nosotros tenemos que seleccionar los datos. Una vez que están seleccionados los datos, nos tenemos que ir a insertar, según lo que se pidió ahí, un gráfico de dispersión. Es probable que yo te cambie un poquito, quizás te pida otro gráfico. Pero en esa clase se pidió un gráfico de dispersión. ¿Ya? Si yo quiero hacer un gráfico de dispersión, hago ahí, y ahí tengo el gráfico de dispersión. ¿A ti qué pasa algo, hijo? ¿Qué necesita? ¿Qué está pidiendo? ¿Todo bien? Vale, Gati. Ya. Ese gráfico, acá yo puedo modificarlo. La idea es que le ponga un título, que tenga quizás, no sea un gráfico tan básico. Yo puedo ir jugando acá con los gráficos. Acá abajo yo lo puedo buscar otro color. ¿Te escucho? ¿Sí? ¿Anda el fallo? Ya. Acá, por ejemplo, yo tengo que ponerle, en este caso, ley de Boyle. Ya. Y dentro del eje vertical, ¿qué datos tenemos acá? Dentro del eje vertical. ¿La presión o el volumen era? La presión. Ya, entonces acá yo le pongo presión.
Otro de los casos que vi y también le llamé la atención ese día, presiones con S y lleva tilde, no con C. Muchos lo escribieron mal. Uy. Y acá, ya, Volumen. tengo que anotar volumen. Volumen en litros. Y ahí tengo la gráfica. Una vez que tengo la gráfica, profe, estoy listo, me revisa el computador, el Excel, y ahí le asigno si está bien o está mal. ¿Ya? Pasamos al tercer ítem. Antes pregunto, ¿hay alguna duda del segundo ítem? No. Ya. Tercer ítem. En el tercer ítem hay un laboratorio virtual, un PET. Los PET o laboratorio virtual son laboratorios que se hacen en internet. Tenían en la guía el código QR o también tenían anotado el link para irse a esto. Y dentro de las instrucciones se tienen que meter a gas ideal. Lo primero que tienes que hacer acá es con el bombín, ya, introducir, hija, déjame la flauta al ladito, que le puedan meter un gas, ya. Entonces con el bombín ustedes pueden presionar lógicamente y ahí le están introduciendo gas. Le pueden meter más de un gas, como lo estamos viendo ahí. Los gases por difusión se van a mezclar, como podemos ver acá. Pregunta 1, habían dos preguntas que responder. La primera pregunta dice, ¿qué ocurre con la presión a medida que se incrementa la temperatura? No. ¿Pero tiene algo que decir, Alejandro? La presión sube. Digo, la presión. Ya. Eso es lo que tiene que ver con el simulador que dice Alejandro. Por ejemplo, acá tenemos un termómetro y acá tenemos un barómetro. El barómetro me mide presión, termómetro temperatura. Y acá nosotros lo podemos calentar. Si nosotros calentamos esta mezcla de gases, sube la temperatura. ¿Y qué está pasando con la presión? Sube. Eso había que responder. Y en la segunda pregunta, ¿Belén, me puede escuchar, hija? Y en la segunda pregunta dice, investiga el nombre de esta ley. Para investigar el nombre de la ley, quizás usted podía ver el cuaderno y ya estaba anotado en su cuaderno, háblate de vuelta, ¿ya? O la buscar en el computador en internet o en el teléfono en internet y tiene que llegar a la conclusión que esa ley que relaciona la presión y la temperatura se llama ley de Gay-Lussac, ¿ya? Eso es lo que tenía que responder ahí. Feliz tarde.